Hola y muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en este webinar informativo sobre la primera convocatoria de Conservaves en Chile. Mi nombre es Eloís, soy coordinadora de Conservaves desde el Fondo Naturaleza Chile, que es la organización que está encargada de llevar a cabo la convocatoria en el país. Hoy les queremos presentar el contexto, los objetivos de esta convocatoria y también resolver dudas relacionadas al proceso de postulación. Voy a compartir una presentación. Bueno, em, esta sesión se va a desarrollar en 5 tiempos. Primero, nos vamos a interesar al contexto y la visión general de lo que es Conserva Aves. Luego presentaremos los socios nacionales e internacionales también que impulsan esta iniciativa. Después revisaremos en detalle las bases de convocatoria, incluyendo la elegibilidad, los criterios de evaluación, las fases del proceso y la plataforma de postulación. Y explicaré más en detalle también el uso de esta plataforma. Y por fin tendremos un espacio más abierto de preguntas y respuestas. Les pediré que guarden sus micrófonos cerrados por ahora y las preguntas será en este espacio. En términos de contexto, nosotros en Chile estamos en un momento muy relevante para la conservación de aves. Una de las principales amenazas para la biodiversidad, especialmente para las especies endémicas y amenazadas y migratorias, también es la pérdida de fragmentación de hábitats. Esto se ha ido potenciando debido a factores como presiones antrópicas, cambio climático, las invasiones biológicas y varios otros. Y existe una necesidad que es cada vez más importante de fortalecer los mecanismos de conservación territorial y de largo plazo con herramientas de gestión, como planes de manejo, por ejemplo, que estén basados en evidencia y metodologías robustas, incluyendo temas de sostenibilidad financiera y de gobernanza local. ¿Por qué se generó Conserva Aves a un nivel continental primero? Porque las aves cumplen un rol muy fundamental como especies indicadoras de la salud de los ecosistemas y proteger las aves también es una manera de proteger los humedales, los bosques, los ecosistemas costeros y muchos también servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades, tanto a nivel local como nacional y también global. El problema es que todavía persisten importantes brechas de conservación, especialmente en términos de financiamiento, para poder proteger los sitios prioritarios para la biodiversidad en América Latina. Y Conserva Aves ha surgido como una respuesta a este desafío. Y también Conserva Aves tiene una meta de inclusión social, que es muy importante, y de empoderamiento de comunidades locales para que ellas puedan proteger su patrimonio a largo plazo. Es decir, que queremos que la conservación sea sinónimo de bienestar y empoderamiento de las comunidades. En cuanto al objetivo general de Conserva Aves, es financiar y fortalecer iniciativas territoriales que impulsen la protección efectiva de hábitats prioritarios para las aves y la biodiversidad en Chile, y Conserva Aves a nivel regional en Latinoamérica, contribuyendo al desarrollo local. ¿Qué es Conserva Aves más concretamente? Conserva Aves es una iniciativa a nivel de todo el continente, enfocada en conservar a largo plazo las especies de aves prioritarias y está llevada por una alianza entre organizaciones internacionales de conservación y fondos ambientales de América Latina y el Caribe. Este programa busca específicamente acelerar la creación, la ampliación, el fortalecimiento y la gestión efectiva de áreas protegidas en sitios prioritarios para especies de aves en categoría de conservación. Estamos priorizando especialmente especies nativas, endémicas y migratorias en estados que estén vulnerables, casi amenazados, en peligro y en peligro crítico. Esta iniciativa combina 4 pilares fundamentales, que son el financiamiento, el fortalecimiento de capacidades, el acompañamiento técnico
y también un pilar de igualdad de género e inclusión social. A nivel del contexto regional, Conserva Aves está siendo implementado en 8 países a la fecha. Son en total 97 proyectos que están apoyados por Conserva Aves. Esto los vincula a 43 áreas protegidas que legalmente fueron reconocidas por Conserva Aves, o sea, gracias a Conserva Aves, y 189 áreas donde se protegen las aves y sus ecosistemas. Y de esas 189, 43 son reconocidas legalmente. Eso significa que hay más de 500 comunidades que están vinculadas a los proyectos y que 1,2 millones de hectáreas ya tiene respaldo legal y rutas claras de manejo. Y en total son más de 3 millones de hectáreas bajo procesos de conservación. Conserva Aves ha permitido también beneficiar a más de 1.800 especies de aves a nivel nacional. Ahora, en Chile. ¿Por qué en Chile? Bueno, Chile representa una prioridad estratégica para la conservación territorial, debido a su alta diversidad de ecosistemas, su elevado endemismo también y la relevancia del territorio para las especies de aves amenazadas a escala nacional e internacional también. Em, en Chile, de hecho, Chile cumple un rol clave dentro de las rutas migratorias como sitio de alimentación, de reproducción y de descanso para más de 70 especies de aves migratorias. Y el tema es que a pesar de su relevancia ecológica, hay varios vacíos en términos de representatividad ecológica, de conectividad y de gestión efectiva y financiamiento en Chile para la conservación de ecosistemas prioritarios. Entonces, Conserva Aves apunta a fortalecer la conservación territorial y la gestión efectiva de áreas protegidas y contribuir a la implementación del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, y a proyectos también definidos en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Aquí pueden ver un extracto de una tabla de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, donde se identifican amenazas, que también son amenazas compartidas, que se comparten en las prioridades abordadas por Conserva Aves. Em, en Chile tenemos un contexto particularmente relevante para la implementación de Conserva Aves debido a la entrada en vigor de la Ley 21.600 y la creación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y en esa nueva institucionalidad se abre una oportunidad. Lo que vemos nosotros es una oportunidad para fortalecer iniciativas privadas y territoriales de conservación. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes, como lo mencionaba, en la conservación, especialmente vinculada al financiamiento, a la gestión, a la sostenibilidad y a la protección de ecosistemas prioritarios. Em, y de esas brechas, Conserva Aves busca hacerse cargo o al menos reducirlas. Los objetivos, específicamente en Chile, son de financiar alrededor de 7 proyectos en el marco de esta convocatoria. Em, y la idea es financiar el fortalecimiento técnico, administrativo y de gobernanza necesarios para apoyar procesos de creación, de ampliación u de homologación de áreas protegidas enfocadas en la conservación de aves. Ahora voy a hablar brevemente de los socios. Primero, un punto de vocabulario. Hay 3 niveles de socios en Conserva Aves: los socios nacionales, los socios regionales y los socios locales. Primero, cuando hablo de socios nacionales, hablo de las organizaciones que colaboran activamente para que se haga realidad Conserva Aves en Chile. Cuando hablo de socios regionales, son las organizaciones que permiten coordinarnos entre socios nacionales de distintos países donde se implementa Conserva Aves, que son 8. Y los socios locales, cuando hablo de socios locales, hablo de ustedes que van a postular en esta convocatoria. Em, el proceso, entonces, no lo estamos ejecutando solo.
contando con la valiosa contribución de varios socios, que son el Fondo Naturaleza Chile, que yo represento hoy día, que gestiona la coordinación general de conservaves y su implementación administrativa. En Chile también tenemos la ROC como socio nacional, la Red de Observadores de Aves, que lidera el tema de fortalecimiento de capacidades y la implementación técnica de todo lo que tiene que ver más específicamente con monitoreo biológico. La Fundación Cosmos, que nos financia Conserva Aves también en Chile y nos apoya técnicamente, y Audubon de la rama de América Latina y el Caribe, que nos brinda apoyo técnico. Los socios regionales, que les mencionaba que son socios que coordinan entre los distintos países donde se implementa Conserva Aves, son Audubon, American Bird Conservancy, ABC, Birds Canada, BirdLife y RedLife, que es la red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Ahora vamos a hablar más en profundidad de esta convocatoria y más técnicamente. Em, los objetivos de esta convocatoria son fortalecer la conservación efectiva de hábitats prioritarios para especies amenazadas, endémicas y migratorias de aves en Chile, promoviendo capacidades de gestión y de sostenibilidad territorial para apoyar en todo lo que se necesite para generar proyectos de creación, ampliación o homologación de áreas protegidas. Lo que ofrecemos concretamente, obviamente como lo entendieron, leyendo las bases, ofrecemos fondos. Conservaves financia entonces todo ese fortalecimiento técnico, administrativo y de gobernanza necesario para apoyar a los proyectos, sin obviamente garantizar ni sustituir las decisiones administrativas que corresponden específicamente al IFAP o al Ministerio de Medio Ambiente. También, por otra parte, ofrecemos fortalecimiento de capacidades a los socios locales que van a implementar los proyectos adjudicados, que van a ser de forma presencial y de forma remota. Y por fin, brindamos acompañamiento y asesoría personalizados a cada socio local, cada proyecto para apoyarlos en la entrega de informes, en las rendiciones y en otros tipos de acompañamientos según lo que necesiten. Em, Se incluyen visitas a terreno en la gestión de conservaves al inicio y al final de los proyectos, así como visitas también a terreno para ciertas instancias de fortalecimiento de capacidades. Ahora, más específicamente en los criterios técnicos de la convocatoria. Primero, a nivel de especies prioritarias. Conservaves realizó un listado de especies prioritarias que son parte de los filtros que guían la admisibilidad de los proyectos. En primer lugar, se seleccionaron especies de aves amenazadas a nivel global según el listado oficial del IUCN, pero también a nivel nacional por el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Ambiente. Esto quiere decir que hayan sido clasificadas como en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Se excluyeron también del listado especies errantes, especies exóticas introducidas, especies extintas o con muy pocos registros en Chile. También se excluyeron especies que presentaban únicamente una distribución en el mar, dado que Conservaves no tiene como objetivo primero proteger hábitats marinos. Por lo tanto, para que sean elegibles los proyectos que se presenten, deberían demostrar la presencia en el área propuesta de al menos una de las especies del listado que pueden encontrar en las bases. Aquí en esta lámina pueden ver un extracto de la lista y como pueden ver son distintos tipos de aves que cubren la mayoría del territorio continental de Chile. Bueno, desde pingüinos en Magallanes a picaflor de Arica ahí en el norte y también especialmente migratorias como por ejemplo el playero ártico que efectúa migraciones continentales desde Canadá. También tenemos un mapa de priorización.
y es uno de los elementos centrales en esta convocatoria. Lo pueden ver en la pantalla. Este mapa fue desarrollado específicamente para Conservaves Chile, para identificar los territorios donde una inversión en conservación podría generar los mayores beneficios para las aves presentes en estos territorios y priorizadas por Conservaves. La priorización se realizó con un análisis espacial que considera la distribución de las especies objetivo, también la disponibilidad y la calidad de hábitats. También se tomó en cuenta la conectividad ecológica entre sitios y distintos factores también asociados a la huella humana y presiones antrópicas. Este mapa nos permite focalizar los recursos de la convocatoria en áreas donde exista una oportunidad para fortalecer la conservación de largo plazo. Es importante subrayar que en este mapa no corresponde a un listado de predios ni de proyectos predefinidos, sino más bien que es una herramienta de organización territorial. Por lo tanto, las organizaciones interesadas deben verificar que el área donde proponen crear, ampliar u homologar una figura de conservación presente algún grado de superposición con una o más de esas zonas priorizadas. Sí o sí debe haber algún solapamiento entre el área que proponen en los proyectos y este mapa. Em, el hecho de que un área tenga una prioridad muy alta es una ventaja durante la evaluación, pero no es el único criterio considerado y las propuestas deben cumplir con también los demás requisitos de elegibilidad. Para facilitar la revisión de si su área está solapando algún área priorizado, está disponible un visor geográfico en línea. Está el enlace en las bases de ese visor geográfico y ahí en este visor cada organización podrá cargar el polígono de su propuesta y generar un informe, un reporte ahí en PDF que indique el porcentaje de superposición o solapamiento con las áreas priorizadas. Y este reporte se debe adjuntar como parte de la postulación en la plataforma. Ahora, ¿quiénes pueden postular? Pueden postular organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que incluyen organizaciones de base comunitaria, por ejemplo, pueden ser juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales. También pueden postular asociaciones gremiales, pueden postular cooperativas, pueden postular comunidades agrícolas, pueden postular comunidades o asociaciones indígenas regidas por la Ley 19.253 y pueden postular fundaciones, corporaciones o asociaciones em, en la convocatoria. Además, se podrá constituir una alianza entre dos o más de estas organizaciones o entre alguna de estas organizaciones y una organización pública o privada con o sin fines de lucro. Y nosotros fomentamos, de hecho, la constitución de alianzas entre esas organizaciones, sobre todo para garantizar una sostenibilidad financiera y una robustez administrativa en los proyectos. Así que, repito, puede ser una alianza entre dos o más de estas formas de organizaciones que cité aquí en la lámina, pero también entre una de esas organizaciones y una organización público-privada con o sin fines de lucro. Será deseable y valorado tener alguna experiencia en proyectos de conservación o en desarrollo comunitario en la zona del proyecto, pero no será un criterio excluyente. Ahora, para los criterios de elegibilidad de los proyectos, hay varios criterios que todos están detallados en las bases, pero los voy a repasar rápidamente.
Serán elegibles proyectos que estén presentados por una organización sin fines de lucro, como lo detallamos anteriormente con esas tipologías de organizaciones. En nivel de la duración, los proyectos deberán ser de una duración total no mayor a 36 meses. Em, el tipo de proyectos que se pueden postular son proyectos que traten de creación, ampliación o homologación de un área protegida privada o área de conservación de pueblos indígenas, de acuerdo con el marco legal vigente. Los proyectos deberán contar con coherencia territorial, es decir, que tienen que presentar áreas que solapan con áreas del mapa de priorización y que respeten los tamaños mínimos elegibles por tipo de ecosistema y de proyecto. No volveré a detallar eso que está detallado en las fases. Em, los proyectos también deben considerar al menos como objeto de conservación una de las especies priorizadas por Conservaves. Em, También es importante notar que proyectos que contribuyen al desarrollo comunitario, es decir, proyectos que contemplen mecanismos de participación pertinentes y que generen liderazgo y fortalecimiento de capacidades a nivel local, básicamente proyectos que vinculen la conservación con el desarrollo comunitario, van a ser valorados. En las bases hay un ejemplo de política de inclusión social y de diversidad de género para también que la revisen. Es una política que está ahí a título referencial. No tienen que incluirla tal cual necesariamente en su proyecto, pero es una herramienta para ustedes para poder construir un proyecto inclusivo. Em, en términos de proyecto, de presupuesto, para que un proyecto sea elegible, es decir, que tiene que respetar los montos máximos a solicitar, que son $107.000 para la creación de un área nueva, $60.000 para preparar la ampliación de un área existente y $50.000 para preparar la homologación futura de un área protegida al nuevo sistema SNAP. También será un criterio de elegibilidad importante contar con los poderes legales para poder realizar el proyecto en el área propuesta, ya sea acreditándolo con derechos de propiedad, de usufructo, de administración, de concesión, de comodato o permisos de uso o acuerdos de conservación o otro título vigente. Esto es un criterio muy fundamental. Si no se cuenta con algunos de esos documentos, no se podrá postular. En las fases hay más detalle de los documentos que están válidos para la postulación, así que les invito a revisar esto bien en detalle. Y obviamente solo serán elegibles proyectos que presenten todos los documentos y la información obligatorios en el formulario y en la plataforma, y que estos documentos se encuentren vigentes y cumplan con la normativa y las fases de convocatoria. Por fin, el proyecto deberá contar con legitimidad social. En la primera fase de postulación no es obligatorio entregar una carta de apoyo de autoridades locales o comunidades locales relevantes, pero sí lo será en la fase de ajustes y profundización, que es una fase posterior. Lo que sí les aconsejo, como sabemos que estos documentos a veces uno se demora en obtenerlos porque hay que generar conversaciones con autoridades locales, con municipalidad, gobierno local, con comunidades. Entonces, les aconsejo empezar desde ya esas conversaciones para poder contar con los documentos en las fechas que se le pide. Justamente estaba hablando de las fases de la convocatoria. El proyecto de convocatoria se desarrollan 6 etapas principales, dos de las cuales van a estar a cargo de ustedes, de los candidatos. Primero, y eso es donde estamos nosotros ahora, es la fase de postulación.
donde los candidatos crean un perfil en la plataforma de postulación, consultan las bases de convocatoria, que va a ser muy importante para ustedes siempre seguir esas bases, y suben la información y los documentos requeridos en esta etapa a través de su perfil en la plataforma. Hay algunos documentos, como lo mencionaba antes, que no son obligatorios ahora en esta fase, pero que sí van a estar obligatorios en una etapa posterior. Entonces, están disponibles ahora en la plataforma para que los puedan descargar y lo puedan empezar a rellenar desde ya. Se trata del marco lógico, del presupuesto detallado, itemizado y del cronograma de actividades. Estos documentos les pueden ayudar a formular su propuesta como usarlos como herramienta para ordenarse. Y también es recomendado revisar los otros documentos que son requeridos en las fases de ajustes y profundización, en caso de ser elegibles, porque algunos pueden tomar tiempo, como lo que mencionaba de la carta de apoyo de gobiernos locales, por ejemplo. Em, entonces, bueno, ahí es revisar bien las bases para tener claro cuáles son los documentos necesarios en esta etapa, y cuáles son los que van a estar obligatorios en la fase de ajustes y profundización para considerarlos desde ya. Em, Estaremos luego en la fase de preselección, que empezará cuando terminemos de recibir postulaciones. Se reciben postulaciones hasta el 10 de julio a las 11:59 de la noche. Y luego de esta fase, bueno, parte la fase de preselección con un comité interno, que es un comité que va a estar conformado por miembros de los socios nacionales y que va a evaluar, hacer un filtro higiénico básico de los criterios mínimos de elegibilidad, para no mandar a evaluación técnica unos proyectos que no cumplan con los criterios mínimos de elegibilidad. Aquí hay dos opciones: o los proyectos son rechazados, en este caso se les va a notificar, o los proyectos cumplen y pasan a la etapa siguiente, que será la etapa de feedback, donde, bueno, se anuncian los candidatos preseleccionados y en caso de tener comentarios de los miembros del comité que va a hacer esa preselección sobre los documentos que están entregados, por ejemplo, si están incompletos, o sobre las justificaciones y la información que entregaron, si hay que completarla, si hay que precisar algunos puntos. Bueno, se hará un feedback que se entregará a través de la plataforma. Entonces se va a entregar este feedback y se va a abrir una cuarta fase, que es la fase de ajustes y profundización. Los candidatos que reciben feedback se les va a pedir que hagan los ajustes correspondientes, y ahí se les va a permitir en la plataforma que puedan completar em, su postulación, y se les va a pedir los documentos complementarios, que son el marco lógico, el cronograma detallado de actividades y el presupuesto detallado. Luego se abre una fase de selección, que ahí es la fase de evaluación como tal. Aquí se realizará la evaluación por comités externos. Hay un comité multidisciplinario y un comité técnico, que van a estar conformados por socios nacionales y socios regionales también, para tener una mirada más amplia y que tome en cuenta la experiencia de conservadores en otros países, que van a evaluar criterios específicos que están estandarizados en una grilla de evaluación para todos los proyectos. Esta grilla la van a poder encontrar en las bases, y se van a determinar los proyectos que, si se seleccionan, se van a adjudicar. Lo que nos lleva a la sexta etapa y última etapa, que es la fase de adjudicación. Aquí se van a anunciar, se van a notificar los proyectos seleccionados, y se van a firmar los convenios que van a definir los hitos de coordinación y
todo lo que se refiere a las rendiciones, los procesos de rendiciones y entrega de informes y plazos en función de cada proyecto. Y se van a realizar los desembolsos también en esta fase. Entonces, todo este proceso de convocatoria podrá culminar en el inicio de los proyectos. Veamos un calendario de la convocatoria para que tengan en mente las fechas. Este calendario también está en las bases y es el al cual se tienen que referir. Entonces, recibiremos propuestas hasta el 10 de julio. Del 13 de julio al 7 de agosto se hará la evaluación y la preselección de los perfiles y de los proyectos. El 7 de agosto se terminará esa preselección y en la semana del 10 de agosto se notificará qué proyectos han sido preseleccionados y se entregará el feedback si hay comentarios o ajustes que hacer a lo que ya se presentó. Ahí, el 17 de agosto, partirá la fase de ajustes y profundización. Teniendo en cuenta su feedback, cada proyecto tendrá que em, profundizar su postulación e incluir este feedback a sus documentos y sus justificaciones, y además incluir los documentos obligatorios que mencioné antes, em, que son el marco lógico, el cronograma, el presupuesto detallado y las cartas de apoyos de los gobiernos locales, organizaciones comunitarias locales, en caso de ser aplicable. Esta fase, ustedes van a poder hacer esos ajustes hasta el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se cierra y parte la fase de selección. El 14 de septiembre, que terminará el 14 de octubre. Allí durante un mes se va a realizar esa evaluación técnica de los proyectos para cerrarla el 14 de octubre y los 15 y 16 de octubre poder hacer la comunicación oficial de las organizaciones seleccionadas y de los proyectos seleccionados. Ahí tendremos más tiempo del 19 de octubre al 9 de noviembre para realizar todo lo que es firma de convenios, que son procesos que a veces necesitan idas y vueltas entre las organizaciones para llegar a un acuerdo. Y idealmente firmar todo el 9 de noviembre para el 10 de noviembre tener un inicio oficial de los proyectos. En cuanto a los criterios de evaluación, los proyectos deben cumplir con requisitos mínimos legales y técnicos para avanzar a este proceso de evaluación, y ahí estarán evaluados por esta grilla de evaluación con los porcentajes correspondientes, que está en mayor detalle en las bases, pero para repasar muy rápidamente. em, se va a evaluar a través de un comité multidisciplinario que va a evaluar más generalmente la coherencia de la propuesta y la propuesta técnica y financiera. Y por otra parte, por un comité experto, que será un comité conformado con expertos en aves y en conservación, que ahí van a evaluar más específicamente el área, si presenta un real valor agregado para la conservación y las especies de aves y en la justificación también técnica de cómo se va a gestionar las amenazas identificadas y cómo va a aportar a las metas de conservar aves. También se realizará un fortalecimiento de capacidades. El fortalecimiento de capacidades es uno de los pilares de conserva aves. También es algo que ofrecemos como apoyo, aparte de los fondos que adjudicamos, y es parte es como de los mayores valores agregados de conserva aves. Apoyaremos a los proyectos adjudicados con talleres personalizados de fortalecimiento de capacidades para que se desarrollen en las organizaciones implementadoras y en las comunidades locales habilidades relacionadas a la conservación, a la gestión de áreas protegidas, a planes de manejo, a monitoreo biológico y de aves, a la sostenibilidad financiera también de los proyectos, a su planificación estratégica, y también buscamos fortalecer habilidades en torno a la igualdad de género e inclusión social, que es un tema muy importante para conservar aves,
así como asegurar que se implementen mecanismos de atención a quejas. Para esto se realizará un diagnóstico inicial de capacidades al inicio de los proyectos para determinar dentro de todas las temáticas que mencioné para cuáles potencialmente podemos apoyar con fortalecimiento, en cuáles de estos ámbitos, de esta lista de ámbitos, se necesitará efectivamente una capacitación o talleres. Puede que su organización no necesite, por ejemplo, ningún tipo de apoyo para monitoreo biológico o plan de manejo que ya estén listos y actualizados, pero que sí necesiten apoyo para implementar políticas de igualdad de género e inclusión social y para realizar un plan de sostenibilidad financiera, por ejemplo. Se realizarán tras ese diagnóstico las capacitaciones relevantes. Algunas van a ser presenciales y algunas otras remotas a través de videoconferencia. Para estas capacitaciones se les pedirá presupuestar al menos 2 talleres presenciales de fortalecimiento de capacidades en su postulación. No tienen que presupuestar el desplazamiento, el alojamiento y la alimentación de los socios nacionales, que somos nosotros que vamos a realizar este taller, pero sí necesitan presupuestar la alimentación, el traslado y si aplica el alojamiento de los miembros de su organización o de la comunidad local que asistirán a las capacitaciones según lo que vamos a definir. Entonces, se les pedirá tomar en cuenta en su presupuesto 2 talleres presenciales con esos costos que les mencioné desde su organización. Em, Luego de esto, en el acompañamiento podremos realizar seguimiento a esas capacidades nuevas y su instalación. Y al final del acompañamiento de conservables, que será entonces, como lo mencioné, un máximo de 36 meses, se realizará un diagnóstico final para evaluar cómo esas capacidades se integraron a los proyectos efectivamente. Ahora voy a hablar un poco de financiamiento y rendiciones. En las bases de convocatoria podrán encontrar los valores máximos de financiamiento desde Fondo Naturaleza para los proyectos de conservables. Estos máximos a adjudicar son $107.000 para proyectos de creación de un área nuevo, 60.000 para ampliación y 50.000 para proyectos de homologación. Em, Además, se les va a pedir una contrapartida de financiamiento. La contrapartida es una contribución complementaria que el socio local se compromete a aportar para el desarrollo de su proyecto, en complemento de los fondos que están proporcionados por Conservaves. Esta contrapartida debe ser al menos del 35% del monto total que van a solicitar. Puede ser monetario o no monetario. Pueden ser, por ejemplo, sueldos, honorarios, insumos o materiales de construcción, servicios, mano de obra y otros tipos de contrapartida. Em, Esta contrapartida debe ser indicada en el presupuesto del proyecto. em, es un criterio excluyente, es decir, que si no se llega al menos a un 35% de contrapartida, no será validada la postulación. Por ejemplo, en esta tabla a la izquierda es la misma tabla que está en las bases y o sea, la misma tabla que se va a pedir en la plataforma y se presenta el presupuesto resumido. Tienen que aparecer en la parte del financiamiento resumido, el presupuesto en dólares y el porcentaje que representa en los fondos totales que se piden. Entonces, lo que se pide como financiamiento a Conservades, que tiene que sumar un total de 65% del total final del proyecto, y también tiene que aparecer la contrapartida. Ahí, como lo pueden ver, se divide entre la contrapartida pecuniaria y no pecuniaria, o monetaria y no monetaria. Por ejemplo, la contrapartida monetaria, no monetaria pueden ser infraestructuras, personal, y allí en este ejemplo suma el 5% de los fondos totales. Ahí puse 5 y 30% entre los no pecuniarios y lo pecuniario de la contrapartida,
pero pueden ser una repartición distinta de esos porcentajes. La contrapartida deberá ser justificada con respaldos adecuados para comprobar cómo se valoró esa contrapartida y sobre todo la contrapartida no monetaria. En el caso de realizar un proyecto como una alianza entre dos o más organizaciones, como mencioné antes, que se puede realizar esas alianzas entre organizaciones, siempre es la empresa o la organización líder del proyecto que deberá ser una de las organizaciones elegibles en las bases, como mencionado antes, una organización sin fines de lucro. Em, pero uno o más de los aliados pueden ser organizaciones de naturaleza distinta. Y esos aliados también pueden contribuir a la contraparte o proporcionar, de hecho, el 100% de la contraparte también. Recomendamos a los participantes que conformen esas alianzas estratégicas con otras organizaciones en caso de no contar con los recursos necesarios cuando quieran aportar la contrapartida exigida. Este monto comprometido por las organizaciones aliadas deberá financiar el proyecto y deberá figurar en la carta de apoyo de los aliados y en la carta de complementariedad de fondos si es que se trata de una alianza. En esta fase de la postulación se requiere solamente este presupuesto resumido. em, Sin embargo, de ser seleccionados se va a requerir un presupuesto detallado que pueden encontrar en la plantilla que está en la plataforma, que la pueden descargar. La pueden ver un poquito simplificada a la derecha. Esa es la de las bases y les aconsejamos descargarla. No es obligatorio por ahora, como he mencionado, pero sugiero que la descarguen para que les sirva de borrador para ir rellenándola de a poquito y hacer sus cálculos y llegar a cifras como que sean que sean realistas en el presupuesto resumido. Y llegar a la etapa de profundización ya con una reflexión en torno al presupuesto. Los gastos elegibles y no elegibles están detallados en las bases, así que no me voy a detener en esos detalles técnicos, pero un punto importante es que en el presupuesto, como lo mencioné antes, cuando lo vayan calculando, incluyan los costos relacionados a los talleres de fortalecimiento de capacidades, eh, que serían 2 talleres presenciales. Los talleres online no tienen que presupuestar porque es solo una conexión. El detalle de todos los costos será requerido solamente en la fase de ajustes cuando se solicite complementar el presupuesto detallado. También, acorde a las bases, si anticipan que van a necesitar capacitación o apoyo complementario en monitoreo, pueden presupuestar los costos asociados a desplazamientos del personal de la ROC según sus necesidades. Hay un anexo en las bases que detalla ese caso. En torno a las rendiciones, se van a definir en los convenios una vez adjudicados los proyectos, pero sí se va a tener que hacer una rendición periódica de los gastos asociados a los proyectos para que nosotros también podamos hacer informes de rendiciones a los donantes, que son el origen del financiamiento de conservadores. Y habrá también una capacitación al inicio de los proyectos sobre los requisitos mínimos de cómo se hacen las rendiciones, qué documentos se aceptan. Quería mencionarles, por lo que no lo habían visto, en el chat se mandó un formulario de asistencia, por si lo pueden rellenar, si es que no lo han hecho todavía, para saber un poco quién participó y también tener sus correos para ir mandándoles información en caso de que los queramos contactar. Bueno, hablando ahora de la plataforma de postulación, tema un poquito más logístico y operativo, pero así son las cosas. Bueno, el link lo pueden encontrar en el sitio de Fondo Naturaleza Chile, en los posts de Fondo Naturaleza Chile en Instagram y LinkedIn, y también en los posts de los socios nacionales. Em, Llegando a la plataforma, haciendo clic en ese link, eso es la visualización que van a ver. Em,
van a poder ahí visualizar una breve introducción a lo que es el programa, después un calendario que se va a ir actualizando y pueden ver en que nosotros estamos en la etapa del webinar informativo. Y debajo de ese calendario, bajando, van a poder tener acceso a documentos, que son las bases de convocatoria, y un video, que es un video referencial de cómo usar la plataforma. Tiene otro ejemplo de proyecto, pero funciona exactamente igual. Em, Arriba también hay un botón para que dice compartir y ese botón de compartir le puede dar el link a la plataforma. Les sugiero guardar ese link para poder acceder más fácilmente. Bueno, cuando hacen clic abajo en postular ahora, van a entrar a una interfaz em, que les pide solicitar, les solicita crear un perfil. Se realiza esa acción registrándose, entrando nombre y correo, con una contraseña. Ahí les va a decir que hay que tener mínimo 10 caracteres con una mayúscula, una minúscula y un dígito. Van a recibir entonces un correo, con un enlace para activar su cuenta. Habrá que hacer clic en el enlace aquí. Y una vez que se realizan esas acciones, van a poder acceder a su perfil, a su cuenta. Em, Ahí va a aparecer un video, que es el video tutorial del que los hablé antes. Ahí lo pueden cerrar y entrar a la interfaz directamente de postulación. Ahí van a ver las informaciones generales para postular y abajo pueden hacer clic en siguiente para acceder a las preguntas. También van a volver a aparecer las bases. Em, Ahí cuando hacen clic en siguiente van a entrar al formulario apropiadamente tal, donde hay secciones de preguntas. Son varias secciones en las cuales pueden ir navegando a través de un índice que se ubica a la izquierda con cajitas y ahí las cajitas que se visualizan en verde con un check son las que ya rellenaron las preguntas, que ya están listas o que son preguntas facultativas, no obligatorias, que no necesariamente tienen que rellenar, pero se les va a marcar con un check porque eso significa que podrían postular sin rellenarlas, pero igual les sugiero revisar bien que todo uno por uno esté lleno. Em, bueno, las preguntas obligatorias son las que aparecen con una estrellita roja. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el nombre de la organización y el root de la organización son obligatorias, pero que la abreviatura no es obligatoria porque no tiene una estrellita roja. Em, También hay preguntas condicionales, por ejemplo, en la lista, en ciertas listas dice como A, B, C, D o otro, y el otro, cuando uno le hace clic, van a aparecer otras preguntas, por ejemplo, especifique qué otro tipo de, etcétera. Ahí la plataforma es bastante simple de uso, habrá que rellenar cada campo con texto, número o documento, va a estar explicado cómo se hace, o rellenando tablas que ya están preestablecidas, solo se tienen que agregar columnas o líneas. En ciertas preguntas se encuentra una plantilla, se les da la instrucción de descargarla, rellenarla y volver a subirla. Em, lo que sí hay que tener atención a un detalle que para subir documentos hay formatos y tamaños que hay que respetar, que están indicados en la misma pregunta, pero para no subir documentos que no respeten esos criterios, si no, no les va a funcionar. Y en la parte para etapas de selección, que es una de las cajitas de la izquierda, ahí que ven en la esquina izquierda abajo. En esa cajita figuran las tres plantillas que les mencioné antes, que son obligatorias solamente para la segunda etapa, entonces ahora no las tienen que rellenar, pero que pueden servir de herramienta para ustedes en la elaboración de su propuesta, que son el marco lógico, el cronograma y el presupuesto detallado, para si quieren ir rellenándolas desde ya. Em, Al final del menú o del índice ese de navegación que está a la izquierda,
hay una sección que se llama Revisar postulación, que está marcada ahí en el rectángulo rojo. Ahí podrán comprobar cómo es el avance de su postulación. Ese es lo que está desplegado en el recuadro de la esquina izquierda abajo, que le hace una recapitulación de dónde están en su postulación y se visualiza en qué secciones del formulario ya rellenaron o les falta rellenar información. Por ejemplo, ahí se rellenó solamente el punto 22, que es el resumen del proyecto, está marcado como listo, pero el resto hay que rellenarlo. Em, Volviendo al uso general de la plataforma, se pueden realizar preguntas. Esas preguntas se hacen haciendo clic en el menú arriba, ahí dice, donde dice preguntar con el punto de interrogación. Em, y nosotros iremos respondiendo y publicando las respuestas que serán visibles en el botón que se llama consultar respuestas, ese botón también que está en el rectángulo rojo. Y se van a ir desplegando todas las preguntas que hicieron otros postulantes con las respuestas que van a estar públicas. También hay una opción que se llama colaborar, ese con el monito. Ese botón permite invitar con un correo electrónico a otros colaboradores, que es lo que se ve en la burbuja de abajo a la derecha. Ahí se ingresa el correo de la persona y se puede invitar como editor o como lector de la postulación, por si hay más de una persona en su organización que quiere contribuir a la postulación. La persona tendrá que aceptar, se le mandará un correo y podrá aceptar la invitación a colaborar. Em, por fin podrán visualizar la página de inicio haciendo clic en Mis postulaciones arriba de su pantalla. Y ahí en Mis postulaciones pueden ver las distintas postulaciones que tengan abiertas, que ahí es solo conservadas, y ver cuántos días les quedan para poder entregar su postulación hasta la siguiente fase. Muy importante, recuerden siempre guardar sus avances en la plataforma porque la plataforma no lo hace automáticamente. Entonces, si van a cerrar su computador, cerrar la ventana, hagan clic en guardar en la esquina derecha arriba de su pantalla. Cuando tengan todo el formulario lleno, se puede enviar la postulación, que se tiene que realizar este envío antes del 10 de julio a las 23:59. Las postulaciones recibidas fuera de plazo no se van a poder tomar en cuenta, de hecho no les va a permitir en la plataforma mandar postulaciones más allá de ese plazo. Y también si es que nos llegan postulaciones por otro medio, tampoco podrán ser consideradas, así que para hacerlo bien por la plataforma. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Lo que va a ser el funcionamiento de las preguntas es que van a poder ir dejando sus preguntas en el chat. Les voy a dejar 5 minutos para que puedan poner sus preguntas en el chat y por mientras les voy a poner un video que es un ejemplo en Ecuador de lo que hizo Conservaves y un proyecto muy bonito que también está en conjunto con una comunidad local. Ahí les voy a compartir. Avísenme si no pueden escuchar. A la conservación me dediqué ya de mucho tiempo ya. En el año 2008 nosotros vivíamos de la cacería. Entonces ahora ya con nuestra organización ya se halló un nuevo modelo ya. Ya tenemos el agua, tenemos bosque, tenemos aves, tenemos plantas medicinales, las medicinas que tenían los antiguos, nuestros mayores. Para vivir más tranquilo, se vive tranquilo aquí.
Sacsayhuamán es el territorio donde nosotros vivimos, donde conservamos, tenemos el río, tenemos el bosque, tenemos su propia autonomía, los planes de vida de las comunidades y manejamos y conservamos nuestro bosque. Pues sí, nosotros somos un pueblo ancestral y colectivo. Nuestros mayores nos han enseñado la cosmovisión. Eso también es una fortaleza para nosotros, para nuestros jóvenes, nuestros niños que conozcan y le demos ese valor que necesita nuestra cultura, nuestra nacionalidad aguá y que sea conocida también a través de nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar, de saber, nuestro idioma mismo. Se ha identificado que aquí en el territorio aguá existen 18 especies que tienen un grado de amenaza a nivel global. Bueno, el trabajo que estamos realizando son talleres que se realizan justamente aquí en la comunidad del Baboso, en la cual invitamos a diferentes jóvenes de las comunidades del territorio. Con este tipo de proyectos, a eso vamos a tratar de que ellos puedan aprovechar la riqueza natural para hacer de esto un modo de vida, ya sea con la implementación de guías locales, de rutas de aviturismo o de turismo de naturaleza, entre otras. Parece la capuchilla dorada, pero no es. Ajá. La chiquita ahí está. En este sector vamos a realizar una observación de aves, vamos a registrar las especies que observamos y escuchamos en la aplicación IBIR. Y más adelante, cuando lleguemos al bosque maduro, vamos a instalar unas cámaras trampa para registrar algunas aves que son prácticamente terrestres. Eso vamos a realizar aquí con los técnicos locales. El día de hoy vamos a trabajar en la instalación de las cámaras trampa para monitoreo de aves, especialmente algunas que son terrestres como el cuco hormiguero. Ya es acá, es Ya. acá. Yo creo que un poquito, pero... Eso mismo queremos que los jóvenes se vayan preparando para que ese turismo vaya avanzando, ¿no? Que no se quede, ¿no? Para eso estamos teniendo el bosque tan grande, tan hermoso que tenemos, porque aquí se han intentado de entrar con minerías también. Aquí los compañeros de la FECAE siempre han trabajado y luchado contra este tema y el mismo gobierno a veces no les da las facilidades más los temas mineros que a las personas que viven en el territorio. Es lo que ellos han vivido, lo que van a seguir viviendo sus futuras generaciones y eso es lo que ellos quieren, vivir en paz. Y podemos en nuestro territorio ofrecerle al mundo todo lo que tenemos, abrir las puertas y decir este es nuestro territorio, pero queremos que nos ayuden también a conservarlo. Hay que cuidar ese Capsazú, porque si nosotros no nos ponemos a cuidar ahora, no creo que a futuro podamos nosotros tener y seguir conservando lo que es el territorio.